En la sociedad capitalista, existe una forma particular de producir bienes y servicios que da lugar al fenómeno conocido como fetichismo de la mercancía. Este concepto, central en la crítica de Marx al capitalismo y a las categorías de la economía política, está íntimamente ligado a la estructura económica de una sociedad basada en la producción y el intercambio generalizado de mercancías. Para comprenderlo, es fundamental analizar cómo se organiza en ella el trabajo. En la sociedad capitalista existe una división social del trabajo, en la que cada productor se especializa en la producción de ciertos bienes o servicios. Esto quiere decir que nadie produce todo lo que necesita para su subsistencia y, por tanto, depende del trabajo de otros para satisfacer la mayoría de sus necesidades. Estos productores están separados entre sí, operando de forma privada e independiente. Producen valores de uso destinados a otros, pero lo hacen exclusivamente para la venta y en condiciones de competencia. Esta fragmentación aparente de la sociedad plantea un desafío fundamental. ¿Cómo se articulan estos esfuerzos individuales y aislados para formar un sistema económico coherente y funcional? La respuesta reside en un elemento que sirve como nexo entre lo individual y lo colectivo, entre lo privado y lo social. En una sociedad configurada de esta forma, donde el mercado se convierte en el principal organizador de la vida económica, los productos del trabajo asumen necesariamente la forma de mercancías, la forma de valores de uso intercambiables. La mercancía se convierte así en una mediación social crucial. Es el medio por el cual los trabajos concretos y su gran variedad de productos pueden dar el salto a la esfera social. En la circulación simple de mercancías, por tanto, se da un intercambio de equivalentes. Mismo valor por mismo valor. Esto quiere decir que los productores esperan dar a la sociedad una cantidad de valor determinada en forma de objeto, esperando obtener la misma cantidad de valor en forma de otro objeto que satisfaga sus necesidades. Un productor no va a ofrecer más trabajo por menos. Por tanto, lo que se está haciendo es intercambiar cantidades de trabajo equivalentes. Vemos así que un productor produce cosas con la finalidad de convertirlas en otras cosas a través del intercambio. Lo que produce el productor no tiene ningún valor de uso para él, no tiene ninguna utilidad más que el hecho de representar valor de cambio. Su mercancía representa para él simplemente el derecho de participar de la producción social. Es el vehículo que le permite obtener valores de uso de otros productores. Por todo esto se produce la escisión entre valor de uso y valor de cambio y la subsecuente subordinación del primero al segundo. Si se puede criar a un pollo en 49 días, ¿para qué sirve uno que hay que criar en 3 meses? Es más dinero en el bolsillo. De este modo, la mercancía trasciende su función básica de objeto de consumo y se erige como una forma social que cristaliza el trabajo humano en su dimensión abstracta. En el acto del intercambio, los productos se homogeneizan como expresiones de un esfuerzo humano genérico, constituyendo así la esencia del valor. Este mecanismo permite que los frutos del trabajo privado e independiente sean conmensurables y, por ende, intercambiables. Lejos de ser una mera abstracción conceptual, este proceso se materializa en las dinámicas del mercado, donde las particularidades de cada labor se diluyen y los productos se reducen a meros vehículos de valor de cambio. Así, la forma mercancía no solo refleja las relaciones sociales existentes, sino que las configura activamente, delineando la estructura fundamental de la economía capitalista. Es así, pues, como el trabajo se convierte en el medio indirecto de conexión social a través de su portadora material, la mercancía. En una sociedad basada en el intercambio generalizado de mercancías, por meras cuestiones prácticas, estos intercambios no se dan entre productos directamente, sino a través de un equivalente general. Este equivalente general es el dinero. El dinero, como encarnación del valor de cambio, adquiere un poder social independiente. Marx argumenta que esto sienta las bases para la transformación del dinero en capital, donde el valor se convierte en un sujeto automático que se autovaloriza.
el fetichismo de la mercancía surge precisamente de todo este proceso. Las relaciones sociales entre las personas, que en realidad están mediadas por sus trabajos, se presentan como relaciones entre cosas. El valor de cambio, que es en esencia una relación social, aparece como una propiedad natural e inherente a los objetos. Las mercancías aparecen necesariamente como portadoras de relaciones sociales, porque en el capitalismo eso es lo que realmente son. Por tanto, cuando decimos que una mercancía tiene un precio, estamos en realidad describiendo el resultado de complejas interacciones sociales y económicas. Así, el acto aparentemente simple de asignar un precio a un objeto enmascara todo un universo de relaciones sociales subyacentes. Los individuos que constituyen este sistema les confieren así a las cosas un poder al que quedan sometidos, pues las cosas siguen sus propias leyes independientes de ellos. Este análisis del fetichismo de la mercancía se extiende naturalmente al fetichismo del dinero y del capital. El dinero, como equivalente general, se convierte en la encarnación por excelencia del trabajo abstracto, el hilo que mantiene unida a la sociedad. Hoy en día, el dinero es un trozo de papel o un número en una pantalla, pero tiene propiedades casi mágicas. Es capaz de hacer bailar a las máquinas en las fábricas, de levantar un hogar con las manos invisibles de 1000 obreros, levantar ciudades, moldear las leyes y cambiar el curso de naciones enteras. El capital, por su parte, aparece como la forma más desarrollada de esta mediación social fetichizada. Es en esencia dinero que produce más dinero. Cuando decimos que el capital es dinero que produce más dinero, no nos referimos a comprar barato y vender caro, porque realmente esa acción no está creando nuevo dinero, sino que está sustrayéndolo de un bolsillo para acabar colocándolo en otro. La cuestión aquí es que esta acción no está produciendo nuevo valor, no está produciendo riqueza. El origen de la riqueza, por tanto, debe venir de otro lado. Los herederos de Walmart, simplemente por heredar la propiedad de la empresa, ven el dinero de sus cuentas crecer de forma mágica, sin necesidad de involucrarse ellos mismos en la producción, la dirección o la organización de la empresa. Ni siquiera saben cómo opera todo el entramado. Ellos solo ven que su dinero se transforma en más dinero. No es un fin la ganancia aislada, sino que el proceso se repita de manera constante. El capital parece tener el poder de crear más valor por sí mismo, ocultando aún más profundamente las relaciones sociales de producción que son su verdadera fuente. A nuestra exposición inicial de productores que intercambian sus productos para poder participar de los productos de otros, debemos añadirle un matiz. Y es que en el mercado no solo hay productores que producen e intercambian mercancías entre sí. El mercado está constituido por una mayoría de individuos que únicamente pueden aportar su capacidad de trabajar como mercancía para acceder a los productos de otros. La fuerza de trabajo es una mercancía única y especial. Es la única capaz de crear más valor del que ella misma contiene. Cuando un capitalista compra fuerza de trabajo en el mercado, paga por ella su valor de cambio, que corresponde al coste de reproducción de esa fuerza de trabajo. Este coste no es más que aquellas cosas que el trabajador necesita para vivir, como alimentos, ropa, vivienda, educación, etc. Sin embargo, durante la jornada laboral, el trabajador produce un valor mayor al que recibe como salario. Esta diferencia entre el valor producido por el trabajador y el valor que recibe como salario es lo que Marx llamó plusvalía. Es precisamente esta plusvalía la que permite al capital crecer y multiplicarse, aparentando tener la capacidad mágica de generar más valor por sí mismo. El proceso de producción capitalista, por tanto, no es simplemente un proceso de creación de productos, sino un proceso de creación de valor, y más específicamente, de plusvalía. Este incremento no proviene de un intercambio desigual en el mercado, sino de la explotación de la fuerza de trabajo en el proceso productivo. Los trabajadores, al vender su fuerza de trabajo, entregan al capitalista el derecho a usarla durante un tiempo determinado. Durante ese tiempo, producen más valor del que reciben como salario,
y ese excedente es apropiado por el capitalista. Así, aunque el dinero parezca multiplicarse por arte de magia en las cuentas bancarias de los herederos de Walmart, en realidad ese incremento proviene del trabajo no pagado de miles de trabajadores en toda la cadena de producción y distribución de la empresa. Esto es posible porque existen unas reglas, unas leyes económicas, unas relaciones de producción que permiten que el capital se convierta a sí mismo en más capital de forma sistémica. Esta realidad queda oculta bajo la apariencia de un intercambio justo en el mercado laboral, donde el trabajador recibe el valor completo de su trabajo. Sin embargo, el análisis de la producción de plusvalía revela la verdadera fuente de la acumulación capitalista y expone las relaciones de explotación que subyacen al aparente crecimiento autónomo del capital. Como valor que se valoriza a sí mismo, convierte la actividad humana colectiva en una fuerza ajena, que no solo oculta su origen, sino que además se erige como un poder independiente que domina a todos los individuos por igual. Imaginemos una fábrica de zapatos llamada Calzados Juanito. El dueño de Calzados Juanito es un capitalista llamado Juan. Juan contrata 100 trabajadores e invierte en maquinaria y materias primas. Para fabricar cada par de zapatos se gastan $30 de materia prima y maquinaria, y luego se emplea la mano de obra correspondiente a $15. Cada zapato, por tanto, tendrá un valor de $45. El salario diario del trabajador es de $30, por lo que en la producción de 2 pares de zapatos solo estará cubriendo el valor de su salario. La cuestión es que el trabajador produce más de 2 pares de zapatos al día. Digamos que produce 6 pares. En tal caso, el trabajador estará generando una ganancia de $60 diarios para Juan. Si lo multiplicamos por los 100 trabajadores que tiene Juan, veremos que se generan unas ganancias de 6.000 al día. El coste del salario no refleja el valor total producido por el trabajador. Los trabajadores producen $9.000 de valor, pero solo reciben $3.000 como salario. La diferencia de $6.000 representa el plusvalor que se genera en el proceso de producción. Una vez producidos, los 600 pares de zapatos son vendidos en el mercado por su precio de $45 el par. Juan, el dueño de la fábrica, obtiene así ingresos de $27.000. Esto quiere decir que habrá recuperado los $21.000 invertidos en medios de producción y fuerza de trabajo, y habrá obtenido además una ganancia de $6.000. Esta plusvalía es el resultado de la actividad colectiva de los trabajadores, pero se presenta como una ganancia privada de Juan. Juan utiliza parte de esta ganancia de $6.000 para su consumo personal, pero para que su negocio prospere, debe reinvertir buena parte de ella en la empresa. Juan decide invertir $4.000 de esta plusvalía en mejorar la maquinaria de la fábrica, aumentar la producción y contratar más trabajadores. Esta inversión adicional no es una elección totalmente libre, sino que está impulsada por la necesidad de mantener su competitividad en el mercado y de evitar ser superado por otros capitalistas que también buscan maximizar sus ganancias. Ahora la fábrica produce más zapatos al día, generando así aún más plusvalía. Sin embargo, este ciclo de reinversión y expansión no es solo una elección individual de Juan. Es una necesidad estructural impuesta por la lógica general del capital. Si Juan no reinvierte sus ganancias, otra fábrica competidora podría innovar o reducir costes y desplazar a Calzados Juanito del mercado. Los trabajadores son los que producen el valor de los zapatos con su trabajo, pero no controlan la producción ni los beneficios que generan. No tienen decisión sobre cómo se utiliza la plusvalía que producen. Esta es reinvertida o acumulada para generar más capital. Los trabajadores, por tanto, están alienados del fruto de su trabajo. En los manuscritos de 1844, Marx describe cómo el trabajador se siente desconectado del producto de su trabajo. Lo que produce no es suyo y, por lo tanto, no forma parte de su identidad. Esta separación genera una sensación de pérdida de significado personal y de realización en el trabajo. El producto se convierte en algo ajeno,
una manifestación externa de su actividad que no tiene relación con su esencia como ser humano. Esta idea se complementa y profundiza en el capital. La alienación aquí no es solo una experiencia personal, sino una consecuencia directa de la estructura de propiedad y de las relaciones de producción capitalistas. El trabajador vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario, mientras el capitalista se apropia del valor generado, incluyendo la plusvalía. En el modo de producción feudal, el campesino tenía en sus manos toda su producción y el señor feudal le quitaba una parte del producto producido. En el modo de producción capitalista, el capitalista compra la fuerza de trabajo y se queda toda la producción según se va produciendo. El trabajador, pues, nunca tiene todo el producto que ha producido en sus manos, y de este modo no advierte que una parte del producto no le es remunerada. El capitalista se la apropia sin entregarle nada a cambio. Así, se crea la falsa apariencia de que todo el trabajo es remunerado, pues la forma salario parece compensar al trabajador por su tiempo, ocultando la plusvalía extraída. En los manuscritos, Marx enfatiza cómo el proceso de trabajo se convierte en una actividad ajena para el trabajador. En lugar de ser una expresión creativa de sus capacidades, el trabajo se vuelve una tarea mecánica y repetitiva, controlada por otros. El trabajador pierde autonomía y capacidad de decidir sobre su tiempo, su esfuerzo y creatividad, percibiéndose a sí mismo como un instrumento en manos de otros. En El Capital, Marx profundiza este análisis, abordando la alienación del proceso de trabajo en términos más estructurales y económicos. Describe cómo la organización capitalista del trabajo, especialmente con el desarrollo de la maquinaria y la gran industria, despoja al trabajador de cualquier control real sobre su actividad laboral. El trabajo se convierte en una actividad que el trabajador debe realizar bajo condiciones impuestas, reflejando la subordinación del trabajo al capital. En los últimos años, las empresas han intensificado sus esfuerzos para que los trabajadores no solo cumplan con su labor, sino que también se alineen con la cultura y los objetivos corporativos. A través de campañas internas y programas de formación, buscan aumentar tanto la productividad como la lealtad. Esto sería una forma más avanzada y sofisticada de alienación, ya que se busca que los trabajadores internalicen los intereses del capital como si fueran propios. El dominio de clase se mantiene no solo a través de la fuerza, sino también del consenso manufacturado. En los manuscritos, Marx enfatiza que la alienación del trabajador de sí mismo es la forma más profunda de alienación. El trabajo, que debería ser una actividad que permita al individuo desarrollar y expresar sus talentos y potencialidades, se convierte en una actividad forzada y desprovista de sentido. Esto despoja al trabajador de su propia esencia humana, generando una sensación de vacío y frustración. Aunque en El Capital Marx no desarrolla directamente este concepto en términos existenciales, su análisis muestra cómo la relación de propiedad y las dinámicas de producción reducen al trabajador a un mero capital variable. El trabajador es tratado como un recurso más que el capitalista debe gestionar para maximizar su ganancia. La mercantilización de la fuerza de trabajo deshumaniza al trabajador, reduciendo su vida a la necesidad de vender su capacidad de trabajar en el mercado para sobrevivir. Aquí el fetichismo aparece de forma más tangible. El trabajador, a través de la venta de su fuerza de trabajo, se ve cosificado. Y la fuerza de trabajo en sí aparece como portadora de relaciones sociales, es decir, aparece como capital, como una cosa con valor. La actual cultura de identificación del trabajador con la empresa profundiza esta reducción del trabajador a capital humano, ya que no solo vende su fuerza de trabajo, sino que además adapta su subjetividad a las necesidades de acumulación. La aparente autonomía y realización personal que ofrece esta cultura enmascara una forma más eficiente de extracción de plusvalía, donde el trabajador intensifica voluntariamente su explotación. Al difuminar los límites entre trabajo y vida personal, se expande el tiempo de trabajo no remunerado, maximizando así el beneficio para el capital.
Esta forma de alienación, al presentarse como realización personal, obstaculiza el desarrollo de la conciencia de clase, perpetuando y naturalizando las relaciones de producción capitalistas de manera más efectiva que la coerción directa. Los capitalistas emplean estrategias como incentivos, salarios variables y despidos estratégicos para dividir a los trabajadores, obstaculizando su organización colectiva. A pesar de que el capital, representado en nuestro ejemplo por Calzados Juanito, es en su origen el resultado del trabajo colectivo de los trabajadores, aparece como una fuerza ajena que domina tanto a Juan como a los trabajadores. Desde fuera, parece que la fábrica, por sí sola, tiene el poder de generar riqueza. El capital invertido parece crear más dinero de forma mágica. Pero más allá de esa apariencia, el capital solo puede generar valor gracias al trabajo humano pasado, el trabajo que creó las máquinas, y al trabajo presente, de quienes las operan y mantienen. Sin embargo, lo que vemos no es a las personas, sino una fábrica que parece autosuficiente, como si tuviera vida propia. El capital se fetichiza, aparece como una entidad independiente capaz de multiplicarse por sí sola. Por lo tanto, tanto los trabajadores como Juan están subordinados a la lógica del capital, que exige acumulación y expansión constante. Esta lógica opera como una especie de ley objetiva que no depende de la voluntad de ningún individuo concreto, sino que se impone como una necesidad para todos los actores involucrados en el proceso de producción. Para que el capital pueda valorizarse continuamente, debe producir y reproducir las precondiciones de su existencia, esto es, la propiedad privada de los medios de producción, la existencia de un mercado con trabajadores libres poseedores de una fuerza de trabajo disponible para contratar, y un mercado donde las mercancías puedan venderse para realizar la plusvalía. La lógica del capital se reproduce continuamente a través de este proceso. Existen individuos formalmente libres en el mercado que solo tienen para vender su fuerza de trabajo y son empleados por capitalistas a cambio de un salario. Los trabajadores asalariados producen plusvalía con su trabajo, pero no tienen control sobre ella, ya que están alienados de los frutos de su trabajo. La forma salario reproduce en sí misma sus precondiciones de forma constante. El salario mantiene al trabajador en una posición donde debe seguir vendiendo su fuerza de trabajo para subsistir, garantizando así una oferta constante de trabajo asalariado. Los capitalistas reinvierten la plusvalía en la expansión de la producción, no porque lo deseen de manera personal, es una compulsión estructural. Este proceso continuo de reinversión y generación de plusvalía perpetúa y agudiza la propiedad privada y la división de clases. Cada ciclo de producción y reinversión reproduce las condiciones que hacen posible la existencia del capital, reforzando la estructura de poder y la división entre capitalistas y trabajadores. Lo que comienza como una situación concreta en una fábrica de zapatos, trabajadores que producen y un capitalista que invierte, termina obedeciendo a una lógica más general que se reproduce a sí misma. Esta fuerza es ajena porque, aunque es creada por el trabajo humano, opera independientemente de los intereses de las personas que la producen, siguiendo su propio objetivo: la acumulación continua y maximización de ganancias. Las crisis de sobreproducción no se dan por meros accidentes o como resultado de políticas equivocadas, sino que son manifestaciones de las contradicciones inherentes al modo de producción capitalista. Cada vez que el capital se expande, también está creando las condiciones para una crisis futura. El germen de la crisis está en la propia acumulación de capital. A medida que se busca maximizar la rentabilidad, el proceso genera inevitables tensiones y contradicciones que desembocan en crisis. Los capitalistas compiten entre sí para ganar cuota de mercado y mayores beneficios.
Para lograrlo, invierten constantemente en nueva tecnología y métodos de producción más eficientes. Esto les permite producir más mercancías con menos trabajo. Con el tiempo, las empresas invierten cada vez más en maquinaria en comparación con lo que gastan en salarios. La nueva tecnología permite a los trabajadores producir más valor en el mismo tiempo, aumentando la tasa de plusvalía. Sin embargo, como se invierte relativamente menos en trabajadores, la fuente del valor, la tasa de ganancia tiende a caer. A medida que cae la tasa de ganancia, cada unidad de capital invertido genera menos beneficio. Esto hace que las inversiones sean menos atractivas para los capitalistas. El aumento de la productividad significa que los trabajadores producen más valor, pero sus salarios no aumentan en la misma proporción. Así, pueden comprar una parte cada vez menor de lo que producen. Al mismo tiempo, hay más plusvalía que debe ser gastada o invertida por los capitalistas para mantener la economía en marcha. Se produce una paradoja. La economía puede producir más que nunca, pero hay dificultades para vender todo lo producido. Los trabajadores no pueden comprar más porque sus salarios relativos no aumentan, y los capitalistas no aumentan suficientemente su consumo o inversión debido a la baja rentabilidad. La baja rentabilidad hace que los capitalistas sean reacios a invertir en nueva producción. Pueden preferir actividades especulativas, como la bolsa o bienes raíces, en busca de mayores ganancias. Mientras tanto, las fábricas existentes siguen produciendo, generando un exceso de mercancías que no encuentran compradores. Finalmente, la situación se vuelve insostenible. Las empresas menos rentables quiebran, los bancos dejan de conceder créditos, aumenta el desempleo y cae el consumo. Esto genera un círculo vicioso de menor demanda y más cierres. Los capitalistas que sobreviven intentan recuperar la rentabilidad intensificando la explotación, con despidos y mayor carga de trabajo para los que quedan, y comprando empresas quebradas a bajo precio, aumentando la concentración del capital. Para maximizar la rentabilidad, el capital se reorganiza constantemente. Cierra fábricas obsoletas, desplaza capital a sectores más rentables e incluso abandona industrias enteras. Vemos que esta autonomía del capital significa que su acción no responde a las necesidades humanas, sino a la lógica de la maximización de ganancias. Este mecanismo de constante apropiación de trabajo ajeno, competencia, intensificación de la explotación del trabajo, inversión constante en nuevas tecnologías, con sus crisis cíclicas, reestructuraciones y absorción de capitales, provoca una creciente desigualdad que tiene consecuencias sociales significativas. El capital se concentra en menos manos, ampliando la brecha de clases en múltiples dimensiones. El acceso diferenciado a la educación y la salud se convierte en un mecanismo de reproducción de las relaciones de clase existentes. Mientras la clase dominante asegura para sí y sus descendientes una formación de calidad y atención médica superior, la clase trabajadora se enfrenta a obstáculos crecientes para acceder a estos servicios esenciales, lo que perpetúa su posición subordinada en las relaciones de producción. En el ámbito político y jurídico, la concentración del capital se traduce en una creciente influencia de la clase dominante sobre los aparatos del Estado. La representación política y el sistema de justicia, lejos de ser instituciones neutrales, reflejan y refuerzan los intereses de quienes controlan los medios de producción, profundizando la brecha en el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos. Esta anarquía de la producción, guiada únicamente por la búsqueda de rentabilidad inmediata, busca aumentar el ritmo de rotación del capital,
provocando el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación ambiental. La obsolescencia programada emerge como una estrategia clave, donde los productos se diseñan con una vida útil limitada, forzando reemplazos frecuentes. Esta práctica no solo aumenta las ventas a corto plazo, sino que genera un ciclo pernicioso de producción y desecho, exacerbando la crisis ecológica. Paralelamente, la industria de la moda ejemplifica la aceleración del consumo. Los ciclos de moda, ahora vertiginosos, fomentan un consumismo desenfrenado y explotan mano de obra precaria, principalmente en países periféricos. El marketing y la publicidad juegan un papel crucial, creando necesidades artificiales y deseos insaciables. Las técnicas de mercadotecnia convierten cada interacción en una oportunidad de venta. La innovación tecnológica, que podría servir para mejorar la calidad de vida y reducir las horas de trabajo de la sociedad, se pervierte bajo la lógica capitalista. El sistema de crédito al consumo actúa como catalizador, permitiendo adquisiciones más allá de los medios inmediatos de los consumidores, creando ciclos de endeudamiento que refuerzan la dependencia del sistema. Estas técnicas revelan cómo el capitalismo, en su búsqueda de aumentar la tasa de ganancia, exacerba las contradicciones de clase y la crisis ecológica, alterando profundamente las relaciones sociales y la psicología del consumidor. El resultado es un sistema orientado no a satisfacer necesidades reales, sino a perpetuar un ciclo insostenible de consumo y desecho, profundizando las desigualdades sociales y comprometiendo el bienestar a largo plazo de la humanidad y el planeta. El capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza, la naturaleza y el ser humano. De esto se deriva que las políticas ambientalistas y ecologistas son impotentes bajo este modo de producción, pues las acciones no obedecen realmente a la voluntad de este o aquel gobierno de salvar el planeta, sino a una voluntad impersonal. La distribución desigual de los riesgos y beneficios ambientales replica y amplifica las divisiones de clase, exponiendo a los sectores más vulnerables a los efectos adversos de la degradación ecológica. Estas tendencias no se limitan al marco de los estados-nación, sino que se agudizan a escala global, entre naciones. La división internacional del trabajo y las relaciones de dependencia entre naciones reproducen y amplifican las desigualdades, creando un sistema mundial estratificado donde la concentración del capital a nivel global exacerba las disparidades entre países centrales y periféricos. Las potencias capitalistas se ven impulsadas a embarcarse en guerras para dividir y redividir el mundo en busca de nuevas oportunidades de inversión y explotación. Estos conflictos a menudo tienen como objetivo el control de recursos estratégicos como petróleo, minerales, tierras fértiles y rutas comerciales. Ejemplos de esto pueden ser la Guerra del Golfo y la invasión de Irak. De esta manera, las guerras se convierten en expresiones de la competencia capitalista global, donde los distintos capitales nacionales buscan asegurar el acceso a los recursos naturales necesarios para mantener su acumulación y crecimiento. Las guerras capitalistas sirven para mantener las relaciones de dominación y dependencia entre las naciones, impulsadas al mismo tiempo por el complejo militar industrial. Buenos ejemplos de ello son las guerras en Medio Oriente. Al mismo tiempo, las guerras destruyen capital constante y también capital humano, lo que puede reajustar la economía permitiendo una nueva fase de crecimiento. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ayudó a reactivar las economías de muchas potencias industriales al final de la Gran Depresión, mediante la destrucción de fuerzas productivas en Europa y Asia, la creación de demanda masiva para armamentos y la posterior reconstrucción de países devastados por la guerra.
Las guerras imperialistas no son anomalías, sino resultados naturales de la necesidad del capital de encontrar nuevos mercados y territorios para evitar la sobreproducción y la caída de la tasa de ganancia, tal y como señalaba Lenin. Esta perspectiva nos ayuda a comprender por qué los fenómenos que hemos observado hasta ahora son una necesidad intrínseca del sistema capitalista. No se deben simplemente a la voluntad arbitraria de las personas actuando en el vacío, sino a las exigencias estructurales y los impulsos propios del capital para expandirse y acumularse constantemente. Como ya hemos visto, el trabajo enajenado, característica fundamental del sistema capitalista, es el mecanismo principal por el cual el capital adquiere una aparente existencia autónoma. El trabajo enajenado despoja a los trabajadores del control sobre su actividad laboral y los productos que crean, convirtiéndolos en elementos ajenos y hostiles a ellos mismos. De esta forma, la economía y el mercado se perciben como fuerzas naturales. Las decisiones económicas y políticas se justifican en términos de lo que es bueno para la economía o necesario para el crecimiento, como si la economía fuera una entidad separada de los seres humanos que la constituyen. El capital, como sistema económico, presenta una naturaleza dual que puede parecer paradójica a simple vista. Por un lado, el capital opera bajo una lógica que se reproduce constantemente a través de sus mecanismos internos de control y retroalimentación. Esta dinámica le da una apariencia de autonomía, como si tuviera vida propia, dictando los términos del comportamiento económico y social más allá de las voluntades individuales. Por otro lado, sin embargo, es importante reconocer que esta aparente autonomía del capital no existe en un vacío, sino que emerge y se sostiene a través de la actividad humana colectiva. Los trabajadores, los capitalistas, los consumidores y otros actores sociales no son meros agentes pasivos atrapados en una lógica inexorable. Son participantes activos cuyas decisiones, acciones y resistencias dan forma al sistema capitalista y pueden modificarlo. Esta tensión entre la lógica sistémica del capital y la agencia humana puede entenderse como una relación dialéctica. El capital impone ciertas presiones y limitaciones sobre el comportamiento humano, pero al mismo tiempo, los seres humanos, a través de su actividad consciente e inconsciente, reproducen, refuerzan o desafían estas estructuras. Las crisis económicas, los movimientos sociales, las innovaciones tecnológicas y las reformas políticas son ejemplos de cómo la agencia humana puede interrumpir o reconfigurar la lógica aparentemente autónoma del capital. Esta perspectiva nos permite ver el sistema capitalista no como una entidad monolítica e inmutable, sino como un escenario dinámico de conflicto, negociación y potencial superación. Sostener lo contrario sería, de hecho, una posición bastante reaccionaria y contrarrevolucionaria. Sin esta idea, sería difícil comprender cómo, a pesar de la presión económica por maximizar las horas de trabajo en busca de mayores ganancias, los trabajadores a finales del siglo XIX y principios del XX lograron un avance significativo. Organizados en sindicatos, llevaron a cabo huelgas masivas exigiendo una jornada laboral de 8 horas. Esta lucha resultó en la implementación legal de dicha jornada en numerosos países, transformando así la organización del trabajo a nivel global. Entender esta dialéctica nos permite ver el capitalismo no como un sistema monolítico e inalterable, sino como un conjunto de relaciones sociales y económicas potencialmente transformables a través de la acción colectiva y consciente de los trabajadores. Entender el fetichismo y su papel es muy importante en la crítica del capitalismo. Revela que las categorías económicas que parecen naturales y eternas son en realidad
formas históricamente específicas de organización social. Superar el capitalismo, por lo tanto, no se trata simplemente de redistribuir la riqueza, sino de transformar fundamentalmente la forma en que la sociedad organiza su producción y reproducción material. Reconocer el papel del trabajo enajenado en la creación de esta autonomía del capital es crucial para desmitificar las relaciones capitalistas y abrir el camino para imaginar y crear formas de organización económica y social en las que los seres humanos puedan recuperar el control consciente sobre su actividad productiva y sus creaciones colectivas.